es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Buenos días, amados hermanos, de nuevo. Bendiciones para todos. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Es una frase que me ha quedado grabada en la mente y en el corazón de una película, ¿no? Dios no está muerto. Probablemente usted ya la haya visto. Si no, pues le invito a verla. Pero hay un personaje dentro de la película, un señor que siempre repite esa frase en cada instante de su vida. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Es una frase que no solamente se repite en la película, sino que es una frase que se repite constantemente en la palabra de Dios. No solo en el Antiguo Testamento, en muchos de los salmos, en muchos de los profetas, esta frase se repite: Dios es bueno, Dios es grande en misericordia. Esta frase no solo se repite en esa película, esa frase no solo se repite en la Biblia, sino que, amados hermanos, amigos, se repite a cada instante en mi vida. Cada día que pasa, cada segundo, cada minuto, cada hora, puedo darme cuenta cuán bueno es Dios conmigo. Y saben, a veces me pregunto, ¿por qué Dios es tan bueno conmigo? ¿Por qué Dios ha sido tan bueno con esta humanidad que constantemente lo único que hace es despreciarle, abandonarle y darle la espalda? ¿Por qué Dios es tan bueno? ¿Sabían ustedes que la lluvia, el sol, el aire que respiramos es gratuito y que Dios lo da para buenos y malos? Sí, el aire que salió o que tenemos hoy, el sol que salió esta mañana, ha sido para justos e injustos. Una y otra vez Dios manifiesta su bondad, que por cierto, hermanos, es parte de su naturaleza. Nosotros hemos considerado y vamos a seguir considerando en varias ocasiones aspectos de la personalidad de Dios. Hay muchos aspectos que algunas personas conocen de la personalidad de Dios. Yo creo que el más grande de todos es su amor. Dios es amor. Sí, Dios es amor. También es misericordioso. Y hoy quiero que hablemos acerca de su bondad. Dios es bueno, hermanos. No importa la circunstancia que estemos viviendo, Dios es bueno. No importa si estamos enfermos, Dios es bueno. No importa si no hay trabajo, Dios es bueno. No importa si los documentos no han llegado, Dios es bueno. No importa si un ser nuestro, un ser querido ha partido de esta tierra, Dios sigue siendo bueno. En Hechos capítulo 10, probablemente usted ya lo ha visto en la presentación, pero en Hechos capítulo 10, versículos 34 al 38, encontramos al apóstol Pedro en la casa de Cornelio y su familia. Para Cornelio era una situación difícil estar en la casa de un gentil. Para el apóstol Pedro era difícil estar en la casa de un gentil. Era una abominación. Sin embargo, Dios le mostró al apóstol Pedro que debía ir a esa casa y predicar el evangelio a estas personas. Y yo quiero que prestemos atención, con mucha atención, a las palabras que Pedro pronunció en el versículo 34 hasta el versículo 38. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué entendió esto Pedro?
porque está en la casa de un gentil. Para él era difícil estar ahí, sin embargo Dios lo envió, él fue y predicó, y Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Verso 36, dice Pedro, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, no solo de judíos, sino también de gentiles. Jesucristo es Señor de todos. Pero vea esta declaración en el verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. La frase que quiero que usted rescate conmigo en esta mañana es la que a continuación Pedro pronuncia. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra del Señor. Es decir, Pedro dice, amados en Cristo, mis amados hermanos, Pedro dice, ya ustedes saben cómo Dios ungió con poder a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con ese poder? Eso es lo que quiero que nosotros veamos esta mañana. ¿Qué hizo Jesús con esta unción, con el poder que recibió de parte de Dios? Dice Pedro, anduvo haciendo bienes. Si usted es una de esas personas que les gusta tomar notas y hacer una lista, esta predicación va a ser muy sencilla, se lo prometo, va a ser muy sencilla, pero muy práctica. Porque hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Hizo realmente Jesús el bien? Hoy estamos hablando de que Dios es bondadoso, de que Dios es bueno todo el tiempo. Y una de las formas en que Dios mostró su bondad para con nosotros fue darnos su Hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús lo que hizo fue extender la bondad de Dios a toda la humanidad. Hoy quiero que veamos una pequeña lista, porque digo, la lista podría continuar, de los bienes que hizo Jesús y que nos preguntemos nosotros, amados en Cristo y personas que nos escuchan, ¿será que si Dios es bueno y Jesús fue bueno, ¿será que yo puedo ser bueno? ¿Será que yo puedo hacer lo mismo que hizo Jesús? ¿O por qué en ocasiones nos es tan difícil ser buenos con los que están a nuestro alrededor? En ocasiones somos crueles con los que están a nuestro alrededor. Estamos pendientes para ver qué hacen las personas, para extender el dedo y señalar, para juzgar sin conocer las historias de los demás, olvidando que cada vez que señalamos con un dedo, apuntamos con tres hacia nuestra propia persona. Yo quiero que usted me siga en esta fascinante lista porque yo creo que debemos imitar a Dios, pero también debemos imitar a Jesús, que anduvo. Mientras estuvo en esta tierra, Jesús anduvo haciendo el bien. En primer lugar, desde su niñez, el primer bien que encuentro es que Jesús se sujetó a sus padres desde que era niño. En Lucas capítulo 2, verso 51, encontramos a Jesús de 12 años, perdido en el templo, enseñando la palabra de Dios, pero dice Lucas que desde ese instante Jesús crecía en conocimiento, crecía en favor, pero también en obediencia a sus padres. Hoy pregunto, no importa qué tan viejos seamos, escuche bien, si nuestros padres están vivos, no importa qué tan viejos seamos, yo puedo tener 43 años, usted puede tener 50 años, 60 años, que si sus padres continúan con vida, usted les debe honor, les debe respeto, les debe obediencia. Puede ser que ellos se equivoquen, sí, pero siguen siendo sus padres. Jesús, el primer bien que hizo fue esa obediencia a sus padres.
Pero más adelante en su ministerio, vea lo que hago en este enunciado, vea la frase que utilizo en este enunciado. Jesús en su ministerio pasó tiempo con los menos deseables, con aquellos de la sociedad que eran menos deseables, es decir, con aquellos en que el promedio o la mayoría no quisiesen estar. Vea, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 10. Encontramos, yo les estoy dejando, hermanos, amigos, muchos textos en esta mañana. No los vamos a poder ver todos, pero le podemos luego hacer llegar esta presentación si usted lo desea. Pero en Mateo capítulo 9, versículo 10, encontramos este acontecimiento. Dice el verso 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Palabra del Señor. Hermanos, si Jesús estuviese, yo estoy completamente seguro de esto, si nuestro Señor estuviese hoy en la tierra, haría exactamente lo mismo. No cambiaría en nada la situación. En esta ocasión Jesús se encuentra con Mateo, que por cierto es el escritor de Mateo. Pero antes de ser discípulo del Señor, Mateo era un recaudador de impuestos. En esa época, los recaudadores de impuestos eran ladrones y eran odiados porque no solo cobraban lo que debían cobrar, sino que robaban a la gente. Y en esta ocasión Jesús va a la casa de Mateo a comer con él, y en esa ocasión también dice que muchos de los publicanos, también gente odiada, y también dice el texto, pecadores habían venido a la fiesta, habían venido a la casa y se sentaron a la mesa con Jesús. ¿Saben ustedes cuánta crítica recibió el Señor por comer con publicanos, pecadores y recaudadores de impuestos? ¿Por qué haría eso el Hijo de Dios? Porque quería extender su bondad a los menos deseables. ¿Haríamos eso nosotros? Jesús no solamente se sentó con aquellos que para la sociedad eran buenos o agradables. No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Será que nosotros somos como Jesús? Que buscamos alcanzar a las personas menos deseables de este mundo. O como dije hace un momento, estamos listos para señalar con el dedo, a este no le prediquemos el evangelio, a este ni siquiera comamos con él, porque es un pecador. ¿Será que somos de esta posición o somos como Jesús? Jesús también mostró una profunda y tierna compasión por los marginados de la sociedad. En Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42, un texto también, hermanos, bastante práctico, que quiero que lo leamos. Ahí mismo, siguiendo los evangelios. Vamos a estar mucho en los evangelios. Marcos capítulo 1, versículo 40 y 42, dice así: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendiendo la misericordia a él, le extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Bien sabemos la condición de los leprosos. Debían estar marginados, destinados incluso fuera de sus hogares, fuera de sus familias. Eran enviados fuera de la ciudad. No podían estar en lugares públicos. Y de hecho, si lo estaban, a cientos metros de distancia debían venir gritando, inmundo, 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 anunciándole a la gente su presencia. Trate de imaginar la condición de ese hombre y en su desesperación dice, viene delante del Señor, cae al suelo, hinca la rodilla y le dice, Señor, si quieres,
puedes limpiarme. No le dice si puedes. Él sabe que el Señor puede. Pero le dice, si quieres, puedes limpiarme. Jesús solamente tenía que pronunciar una palabra. ¿Me siguen, hermanos? Jesús solamente tenía que pronunciar una palabra. Sí, quiero que seas limpio. Y ese hombre hubiese sido limpio. Pero Jesús, antes de pronunciar la palabra, hizo algo magnífico en este texto. Y es que dice, extendiendo su mano, versículo 41, extendiendo su mano, le tocó. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría eso Jesús? ¿Qué le está transmitiendo el Señor Jesús a esta persona? Antes de su limpieza física, antes de su sanidad. Amor, bondad, misericordia. Trate de pensar, ¿hace cuánto tiempo este hombre está alejado de la sociedad? ¿Hace cuánto tiempo no recibe un toque? ¿Hace cuánto tiempo no recibe un abrazo de su esposa, de sus hijos, de sus familiares? Qué importante es, hermanos, el toque físico, ¿sí o no? Qué importante es el abrazo. Digo, no lo digo yo, lo dicen los científicos, lo dicen los expertos. No sé si son 10 abrazos al día que como humanos necesitamos. ¿Por qué? Porque es importante sentir el apoyo de las personas que están a nuestro alrededor. Jesús lo sabe. Y Jesús sabe que antes de esta limpieza física, este hombre necesita ser reintegrado a la sociedad, necesita ser que se le devuelva el valor como ser humano, y Jesús le extiende la mano, lo toca y le dice, claro que sí quiero, sé limpio. Yo podría continuar predicando solo de este texto, pero necesito terminar la lista. Solamente le pregunto, ¿estamos extendiendo este toque de amor y de bondad a las personas, marginadas de nuestra sociedad? ¿Iríamos nosotros a la calle en este momento a predicarle a un indigente que está sucio, que huele mal, que no ha comido? Oh, no, vamos a los barrios y vamos a los lugares más bonitos. O nos estamos olvidando de los marginados, aquellos que están en hospitales, aquellos que están en las cárceles. Jesús dejó lo que estaba haciendo para mostrar bondad. En Mateo, de nuevo, hermanos, vamos a estar yendo entre los evangelios. En Mateo capítulo 9, versículos 9 al 22, la lectura es un poco larga, pero quiero extraer un par de cosas acá. Versículos 19 al 22, Jesús va caminando. Voy a leer desde el 18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma, verso 20, de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Hermanos, Jesús, como hago en el enunciado, tomó un tiempo para mostrar bondad a aquellos que lo necesitaban, sin importar que tuviese que dejar de hacer otra cosa. Si ustedes ven, Jesús va hacia la casa de Jairo. ¿Quién vino primero al Señor? Jairo, tengo una hija que está muriendo, por favor ven a mi casa y salva. Ok, dice Jesús, vamos. En lo que va en el camino, esta mujer toca con fe el manto, el borde del manto de Jesús. Jesús se da cuenta. En otras versiones dice que la multitud lo golpeaba, lo apretaba, y Jesús dice, de mí ha salido poder. Alguien me ha tocado. Los discípulos le dicen, Señor, vamos aquí entre la gente, todo el mundo te toca. ¿Cómo puedes decir que alguien te ha tocado? No, de mí ha salido poder. Es decir, Jesús iba con urgencia a sanar a la hija de Jairo, pero se detuvo porque hay algo prioritario que atender. Hay una situación prioritaria que atender.
Y esa situación era este encuentro con la mujer de flujo de sangre. Esa mujer no tenía que estar ahí, pero Jesús tiene una conversación con ella. Me encanta porque en el verso 22 le dice: Jesús, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. El resto de la historia dice que todavía estaban en esa situación o en esa conversación cuando vinieron unos de la casa de Jairo diciendo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, ya es muy tarde, ¿no? Otros por ahí dirían: Jesús, si no se hubiese detenido en esa conversación, hubiese podido salvar a la hija de Jairo. ¿Qué era más importante? ¿Salvar a una niña enferma o salvar a una mujer con una enfermedad ahí cualquiera? ¿Qué es más urgente? Humanamente hablando, pensaríamos ir y salvar a la que se está muriendo. Esta tiene 12 años enferma, se puede esperar un ratito más, un momento más, un día más no hubiera sido la diferencia. Pero ¿sabe? Encuentro que para Jesús todas las situaciones son importantes. Todas las personas merecen bondad. No importa qué tan pecadoras, sucias, apestosas, perdóneme la palabra, sean, todos merecemos bondad, ¿sí o no? Incluso el asesino. Sí, incluso el asesino. Incluso el que nos hace daño merece bondad. Jesús visitó a la gente para animarlos y servirlos. En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, si gusta leerlo conmigo, encontramos otra de esas situaciones donde Jesús se encuentra, perdón, hermanos y amigos, donde Jesús se encuentra en una situación rodeado de personas, necesitadas, personas indeseables. Vea lo que dice Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió a su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba mucho con los quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Verso 41, Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, pues solo una cosa te era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es decir, una vez más encontramos a Jesús no solo sanando enfermos, no solo compartiendo tiempo con pecadores, publicanos, con gente indeseable, sino también animando y sirviendo a personas a su alrededor. No solo sirviendo de manera física, sino entregándoles su mensaje, entregándoles su evangelio. Y en este caso la afortunada fue Marta, ¿no?, que recibió, voy a decir entre comillas, ese regaño de parte del Señor. Marta, Marta, afanada, tu hermana María ha escogido la mejor parte, no le será quitada. Qué hermoso sería para nosotros ser exhortados, ser regañados de parte del Señor mismo. Otra cosa buena que hacía el Señor era comer con sus hermanos. En Juan capítulo 21, aún después de su resurrección, encontramos a Jesús preparando un pescado frito, un desayuno para sus discípulos. Usted puede leer el texto en Juan capítulo 21, versos 9 al 12, junto conmigo esta mañana, porque me muestra a mí la bondad y la ternura del Señor. Juan capítulo 21, versículos 9 al 12. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar.
subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Perdón, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompía. Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Después de resucitado, el Señor toma el tiempo no solo para aparecérsele a sus discípulos, darles ánimo con su presencia y decirles: ¿saben qué? Estoy vivo. No solamente eso, sino que les preparó un desayuno, les preparó una comida a sus discípulos que venían de pescar toda la noche. Una simple comida puede ser un gran acto de bondad y de misericordia para los que están a nuestro alrededor. Digo, si Jesús cocinó un pescado frito y un pan, ¿no podríamos nosotros hacer lo mismo por alguien que está a nuestro alrededor? En esta mañana estamos hablando de ser imitadores de Dios, ser imitadores de la bondad de Dios, de la bondad de Jesús. Y en ocasiones uno se pregunta: ¿cómo puedo ser bueno con los que están a mi alrededor? Es que yo no tengo grandes cantidades de dinero, que ayuden los que pueden, otros sí tienen más, yo no tengo tanto. Hermano, una comida. Me compartía mi esposa ayer una noticia con esto de los tornados y cómo un grupo de personas de una iglesia prepararon unos sándwiches y le llevaron a los hombres que estaban trabajando en la reparación del tendido eléctrico. Alguien podría decir: qué simple, pero yo diría: no. O sea, estos hombres están trabajando por el bienestar de toda una comunidad, dejando sus familias todo el día trabajando. Lo menos que pueden hacer aquellos, o que podemos hacer los que vamos a ser favorecidos, es llevarle una botella de agua, un refresco, un sándwich, una comida. Hermanos, es un aspecto práctico, y Jesús fue práctico. Imagínense, no solo en su vida terrenal, sino también aún después de muerto, aún después de resucitado. Jesús comió con prospectos para el Evangelio. Necesito avanzar un poquito, hermanos, porque quedan varias diapositivas. La lista es larga. Jesús hizo grandes actos de bondad. Jesús comió con prospectos para el Evangelio en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando tuvo el encuentro con este pequeñín, con este chiquitín que se llamaba Zaqueo, el que se subió al árbol, le dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que yo vaya y coma a tu casa. Es necesario que yo cene contigo hoy. Zaqueo era el jefe, escuche, el jefe de los publicanos. Si a los publicanos los odiaban, imagínense cuánto odiaban al jefe de los publicanos. Y Jesús le dice: yo ocupo comer con usted. Fue, y en medio de la cena, Zaqueo se levantó e hizo una declaración muy importante. Si en algo he defraudado a alguien, y él sabía que lo había hecho, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, si le he robado a alguien, se lo voy a devolver, pero 4 veces más. Ahora, antes de hacer esa declaración, Zaqueo dice: Señor, la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y la otra mitad que me queda la voy a utilizar para devolverle a los que les he robado 4 veces más. Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Escuche la declaración de Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué hubiese pasado si Jesús nunca hubiese visitado la casa de Zaqueo? Probablemente Zaqueo nunca se hubiese salvado, nunca se hubiese arrepentido, pero Jesús tomó el tiempo para comer con este hombre. Le mostró su bondad, le mostró su aprecio, le mostró el Evangelio, y ese hombre fue salvo.
En ocasiones, hermanos, tan solo necesitamos tomar el tiempo para conversar con alguien, para invitarlo a nuestra casa a comer, o como hizo Jesús, invitarse a una casa. Imagínese que yo llegue delante de alguien y le diga, ¿sabe qué? Hoy quiero comer en su casa. Qué atrevido el Señor, se invitó solo, pero con una buena intención. Y esa cena resultó en algo positivo. Grandes cosas pueden resultar de una buena comida y una conversación sincera. Jesús proporcionó comida para personas que lo necesitaban. Ya sabemos que en varias ocasiones el Señor multiplicó la comida, le dio de comer a la gente que estaba necesitada. ¿Por qué? Por su bondad. En casi cada uno de esos ejemplos dice que Jesús tuvo compasión de las masas. Jesús tuvo compasión de la gente al verlos dispersos como ovejas, sin pastor, y les proveyó comida. O escuchen, aún sabiendo que no lo iban a querer, y aún sabiendo que muchos lo seguirían solo porque les daba de comer. He escuchado a hermanos decir, ¿para qué le vamos a ir a dar ¿para qué le vamos a ir a dar de comer a la gente si nunca van a venir a la iglesia? Escuche el razonamiento. O sea, les vamos a ofrecer comida o hacerles un bien con la intención de que vengan a la iglesia. ¿Y qué si no vienen? Piensa en Jesús. Les dio de comer a estas personas, aún sabiendo que no lo seguirían. Les hizo bien a las personas, aún sabiendo que gritarían, crucifícanle. Les hizo el bien, aún sabiendo que Él recibiría el mal. Y es ahí donde está la clave. ¿Le haríamos nosotros bien a alguien que nos ha hecho mal? Es ahí donde está la recompensa, es ahí donde está lo meritorio. ¿Le haríamos el bien a alguien que sabemos nos va a pagar con mal? Esa es la gran pregunta que solo nosotros podemos responder. Jesús le sirvió a sus hermanos cuando ellos deberían haberle servido a Él. Y es aquí donde continúo con esta línea de pensamiento. En Juan capítulo 13, no vamos a ir por cuestiones de tiempo, el texto dice que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. En esa última cena, antes de cenar con ellos, le lavó los pies a sus discípulos. He leído varios textos de la Biblia o varias versiones de las Biblias que tenemos a disposición y no he encontrado ni una sola que diga que Jesús le lavó los pies a sus discípulos menos a Judas, que lo dejó aparte, porque Judas lo iba a vender. O que Jesús le lavó los pies a los discípulos menos a Pedro porque lo iba a negar 3 veces. De hecho, en esa discusión es Pedro que le dice, Señor, tú no me lavarás a mí los pies jamás. Porque lavarle los pies a alguien en ese tiempo era la tarea más indigna, reservada para el más bajo de los empleados, para el esclavo más simple. Era esa tarea y Jesús lo hizo. Pedro le dice, no, yo no voy a dejar que tú me laves los pies. Jesús le dice, Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Es decir, Jesús le lavó los pies a ellos, a todos ellos, sabiendo que alguno lo iba a negar, sabiendo que otro lo iba a vender. Hermanos, ¿haríamos nosotros lo mismo? ¿Mostraríamos esa misma bondad para con alguien que sabemos nos va a hacer mal? Es ahí donde está la clave, es ahí donde está la recompensa si queremos imitar a Jesús. Jesús sirvió a aquellos que sabía, que sabía que le harían mal, como hace un momento mencioné, a Judas, a Pedro e incluso a todos los discípulos, porque todos ellos, todos lo abandonaron. Ninguno estuvo con él. Más algunos, pues hemos señalado a Pedro porque lo negó, pero era el que estaba más cerca. Era el que por lo menos le siguió, aunque sea de lejos. Los demás, ¿dónde estaban? Ni siquiera se veían, ni siquiera aparecen por ahí, se habían ido. Todos lo abandonaron, pero a todos Jesús les sirvió.
Gran mensaje para nosotros. Sirvió a los demás incluso cuando Él estaba sufriendo. Escuche esto. Sirvió a los demás incluso cuando Él mismo estaba sufriendo. Aún en esa cruz, Jesús lo encuentro preocupado por los que están a su alrededor. Aún en esa cruz le dice a Juan, que estaba o tenía a María, su madre, a la par, le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Jesús está sufriendo. Tiene ambos brazos clavados en la cruz. No puede ir a abrazar a su madre. No puede ir a despedirse de ella. Pero está ocupado, preocupado por su madre y le dice a Juan, recíbela. Y dice el texto que desde esa misma hora Juan la recibió en su casa. Ahí en esa cruz, le dice al ladrón que está sentado, pero está a la par de él, le dice, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aún en la cruz, Jesús está ocupado tratando de servir a los demás, incluso cuando Él está sufriendo. Jesús no está ocupado. No está ocupado en sí mismo, sino que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no está ni siquiera orando por Él. Está orando por los demás a su alrededor. Aún en la muerte, Jesús está extendiendo su bondad a los demás. Ayudó a los necesitados sin buscar crédito ni atención. En varias sanidades, como en Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda, Jesús lo sanó y se fue. Más bien lo andaban buscando después. ¿Quién fue el que te sanó? ¿Quién fue? Jesús no hacía sanidades para luego decir, vean, fui yo. No, buscó más bien cómo alejarse. No buscó crédito. Y eso es muy importante, mis hermanos, para nosotros, porque a veces queremos o hacemos un bien y queremos ser reconocidos. Que nos reconozcan el bien que hicimos. ¿Estará bien a los ojos del Señor? Importante hacer el bien sin buscar crédito o atención. Jesús se incomodó a sí mismo por el bien de los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Lea el texto en Marcos capítulo 7, tan solo un ejemplo de muchos que encontramos de Jesús incomodándose a sí mismo. Tal vez este texto nos ayude en Marcos 7, 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Hermanos, Jesús estaba cansado. Había predicado todo el día. El texto incluso dice que no había podido comer. Y él llegó a una ciudad, llegó a la ciudad, entró en la casa y quería que nadie se diese cuenta porque quería descansar. Quería comer. Humanamente hablando, quería descansar, pero no pudo. Verso 25, una mujer cuya hija tenía espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y serofinicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La mujer le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Wow, tremenda enseñanza aquí. No podemos considerarla toda, por supuesto, pero lo que quiero rescatar es que Jesús atendió la necesidad de una persona, aun cuando él mismo estaba cansado, aun cuando él mismo quería comer, quería descansar, se incomodó a sí mismo para servir a otros y mostrar su bondad. Lo hacemos nosotros. Piense por un momento, lo hacemos nosotros, o haríamos nosotros lo mismo, incomodarnos
a nosotros mismos por el servicio a los demás? La respuesta solo la tenemos cada uno. Jesús consoló y cuidó a sus amigos en tiempos de angustia, a sus discípulos en muchas ocasiones, a sus familiares, a las personas que estaban a su alrededor. Trate de pensar conmigo en esta mañana, alguien que esté en el círculo de su familia, en el círculo de su vecindario, en el círculo de miembros de su trabajo, compañeros de trabajo, alguien que esté en tiempo de angustia. Y pregúntese, ¿cómo puede usted consolar y cuidar a esas personas o extenderles su bondad? Jesús lo hizo. Jesús defendió a los que fueron atacados injustamente. A veces las palabras no alcanzan para explicar esto. En Mateo 26, Jesús es arrestado. Un grupo de soldados romanos viene a arrestarlo. Pedro, como quería rescatar al Señor, viene y toma la espada y le corta de un solo. Digo, una de dos. Yo no sé cómo lo quiera ver usted. Lo puede ver de dos formas. O Pedro tenía muy mala puntería. Si usted cree que Pedro tenía mala puntería, es que él quería cortarle la cabeza al soldado, pero le falló la puntería, él solo le cortó la oreja. La otra forma que usted lo puede ver es que más bien tenía muy buena puntería y lo que quería era volarle la oreja, perdón. En cualquiera de los dos escenarios, el hombre perdió la oreja. ¿Ok? ¿Qué hizo Jesús? Hermano, ¿qué hizo Jesús con el que lo estaba arrestando, con el que lo iba a llevar a muerte? Dice que inmediatamente, esto es fascinante, Jesús se agachó, tomó esa oreja y la puso en su lugar de nuevo. Y ese hombre quedó como que nada hubiese pasado en esa ocasión. Jesús defendió a los que fueron atacados injustamente. ¿Haríamos nosotros lo mismo? Digo, no le vamos a poner la oreja a alguien más. No vamos a hacer ese tipo de sanidades, pero defender a los demás, aun cuando nos van a hacer daño, aun cuando nos van a maltratar. Jesús lo hizo. Jesús hablaba respetuosamente de los demás a sus espaldas. ¿Sabe que una buena manera de ofrecer bondad a los demás es hablar bien de ellos? Pero ¿cuándo hablamos bien de la gente? Cuando ya están muertos, ¿cierto? Yo no he escuchado a nadie hablando mal de un muerto, nunca. Por eso sé que el día que yo me muera van a hablar todo lo bueno que yo fui. Porque nosotros los seres humanos hablamos lo bueno de la gente cuando ya están muertos. Pero cuando están vivos, hablamos lo malo. Y no solo lo malo, hablamos a espaldas de ellos. A espalda de ellos. Y eso la palabra le llama murmuración. ¿Quién no ha hecho eso? Digo, seamos honestos, hermanos, ¿quién no ha hecho eso? Pero Jesús nunca lo hizo. Siempre habló bien y habló respetuosamente de los demás, aun cuando ellos no estaban presentes. La lista continúa, la lista es larga, hermanos. Jesús se preocupó y mostró bondad a los niños. En ocasiones nos olvidamos de los niños y nuestra relación con ellos. Jesús le dedicó tiempo también y mostró bondad a los niños. Dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús ayudó a los padres con sus hijos. Hermanos, de nuevo, el tiempo se me va agotando y no puedo leer todos esos textos, pero sabemos que en varias ocasiones mujeres y hombres vinieron delante de Jesús a pedir ayuda porque sus hijos estaban enfermos, o porque sus hijos tenían un demonio, o porque sus hijos estaban enfrentando alguna condición terrible. Jesús tomó el tiempo para ayudar a sus padres, porque Jesús entendió el sufrimiento que le produce a un padre ver a su hijo enfermo. Jesús cuidó de su familia aún cuando él mismo estaba desesperado. Juan 19,
lo que ya hace un momento mencioné, Jesús preocupado por su madre, Él controló su temperamento. Aunque muchos a veces quieran señalar lo contrario, Jesús siempre controló su temperamento. Digo, se enojó, pero se enojó con santidad. Nunca maltrató ni ofendió a nadie. Jesús controló su lengua. ¿Lo hacemos nosotros? Dice la palabra que el que controla su lengua es sabio. El que controla su lengua está libre o será libre de muchos pecados. Porque este miembro tan pequeño que tenemos está lleno de maldad. Es un fuego, dice Santiago. Pero Jesús controló su lengua, hermanos. ¿Usted quiere mostrar su bondad a los demás? Controle su lengua. Si no tiene nada bueno que decir de alguien, mejor no diga nada. Si va a abrir su boca para decir algo malo, mejor ciérrela. Él devolvió el bien por el mal. Lea bien el enunciado. Jesús devolvió bien cuando le hicieron mal. Jesús perdonó a la gente que le maltrató, que le ofendió. Jesús perdonó y se reconcilió con sus amigos. Y de esta forma mostró su bondad hacia ellos. Jesús advirtió a la gente de los peligros espirituales. Esa es otra forma de mostrar bondad. Usted quiere mostrar bondad a su familia, adviértale de los peligros espirituales. Usted quiere mostrar el bien a sus compañeros de trabajo, predíqueles el evangelio, hábleles de lo que se avecina. Esa es una forma de mostrar bondad. Jesús oró por otros. Digo, si usted es temeroso, si usted tiene miedo de conversar con los demás, algo muy bueno que usted puede hacer es orar por ellos. Ore por sus familiares, ore también por sus vecinos, ore por este país, ore por todos los que usted sabe están en necesidad. Jesús lo hizo. Jesús le enseñó a la gente lo que la Biblia decía. Hoy más que nunca parece que nos da miedo abrir la Biblia y decir lo que la Biblia dice. Jesús no le dio miedo y mostró la Biblia a los demás. Jesús le mostró a la gente a Dios. Recientemente he estado observando una serie, le compartí a mi esposa, muy buena, donde el personaje, a cada persona que se encuentra, le pregunta, ¿usted conoce a Jesús? Es tan sencilla la pregunta para iniciar una conversación. Pero hoy hablamos de política, hablamos de lo mal que gobiernan nuestros presidentes, hablamos de deportes, hablamos de muchas situaciones y temas que está enfrentando el mundo, pero entre todos esos temas, el que casi menos figura es el tema de Dios. Digo, si usted trabaja con personas, si usted trabaja en una tienda, en un restaurante, trabaja en un supermercado, si usted es cajera, es cajero, salonero, lo que sea, cada persona que nosotros nos encontremos en la vida deberíamos hacerle esa pregunta. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce ya el amor de Dios? Muchos le dirán sí, no, tal vez, no creo en Dios, y por ahí ya usted inicia una conversación. Jesús nunca desaprovechó un momento para hablar acerca de su Padre Celestial. Jesús le señaló a la gente cómo llegar al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús le dijo a la gente lo que necesitaban escuchar. No le diga a la gente lo que la gente quiera escuchar, dígale lo que necesitan escuchar. Es lo que hizo el Señor. Jesús determinó su propia vida en hacer la voluntad de Dios sin importar nada. Lo hacemos nosotros. Está esa determinación en nosotros. Voy a hacer lo que Dios dice. No importa el precio, no importa el costo.
Hermanos, vamos terminando esta lista. Jesús hizo su costumbre y prioridad estar en la sinagoga con el único propósito de anunciar las buenas nuevas de salvación. Jesús hizo todo lo que fue posible para hacer el bien y alcanzar a los demás. Yo creo que en términos generales, mis amados hermanos, en términos generales, cada quien va a encontrar una situación particular en la que pueda extenderle la bondad a los demás. No estoy pretendiendo que todos aquí vamos a hacer cada una de estas cosas que yo he puesto en esta lista, o que vamos a ser perfectos como Jesús. No estoy diciendo eso, pero debemos procurar encontrar, yo les he dado una lista de lo que podemos nosotros hacer. Si pudiéramos hacerlo todo, qué genial, qué magnífico, sería espléndido. Pero si no es así, piense en una cosa a la vez. ¿Cómo puede usted extenderle la bondad de Dios? Que por cierto es una bondad que Dios le ha dado a usted, ahora usted tiene que dársela a los demás. ¿Cómo podría usted? Piense en alguna de ellas, de toda la lista que le he presentado en esta mañana, y trate de ganar a una persona para Cristo. A una persona para Cristo. Digo que su vida, en toda su vida, usted pudiera ganar una persona para Cristo. Sería gran diferencia. Y si ya salvó a una, sigue con otra. Y con otra. Y con otra. Hoy más que nunca debemos dejar que el Señor nos salve de nuestros pecados. Como siempre lo hago, hermanos, en cada presentación, me gusta terminar con ese plan que Dios le extiende a la humanidad para alcanzar la salvación. Plan que está definido en su palabra. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. También debemos confesar nuestra fe en Jesucristo y, muy importante, ser bautizados. Ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Ser sumergidos en agua para que cuando salgamos de esas aguas, como dice 1 Corintios 15, 58, podamos únicamente serle fiel al Señor, servirle cada día hasta que Él venga por segunda vez. Hermanos, debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y espero que esta enseñanza nos motive a mostrar la bondad de Dios a los demás. Es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.